Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar. Decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes pero a todo debe renunciar. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 15 de abril del año 2011. Bien, pues hoy vamos a seguir con el ciclo que comenzamos la semana pasada. Vamos a seguir estudiando la identidad de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Así que tener abiertos ahí en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, y vamos a seguir estudiando este interesante tema. Sabéis que hay 2 capítulos enteros dedicados a este asunto en el libro del Apocalipsis, y ahí se describe, se da una serie de detalles donde se identifica claramente quién es esa Babilonia la Grande, esa gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bien, pues antes de comenzar la charlita, le vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en este estudio que vamos a tener y en la charla bíblica que vamos a dar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta nueva tarde que nos has dado, este nuevo día donde podemos escudriñar una vez más las Sagradas Escrituras en la profecía bíblica. Te pedimos, Padre, que seas tú quien guíe este estudio bíblico, quien guíe esta charla y que tú seas glorificado, Padre Celestial, como único Dios verdadero, como el creador de los cielos y de la tierra. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para darnos la vida eterna y el entendimiento. Gracias por tu Espíritu, por medio del cual podemos entender las Sagradas Escrituras y nos puedes guiar a toda la verdad. Te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala de charlas, por aquellos hermanos que tampoco están o que no pueden estar, que no quieren estar también, pues que les sigas bendiciendo y les sigas protegiendo de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues la semana pasada estuvimos viendo, como dije, la primera parte de este estudio. Estuvimos analizando los argumentos que siempre esgrime la Iglesia Católica para hacernos creer que la gran ramera pues no es la Iglesia de Roma. Sabéis que la Iglesia Católica, el clero de la Iglesia Católica, los papas, los obispos, los cardenales, pues están empeñados en hacernos creer que la gran ramera no es la Iglesia Católica Romana, y por desgracia pues algunos se lo han hecho creer. Les han hecho creer que esa gran ramera pues o es Jerusalén o es la ciudad de la Meca. Y el principal argumento que suele dar el clero de la Iglesia Católica Romana es el siguiente:
Ellos enseñan que la gran ramera no puede ser la Iglesia de Roma porque el Vaticano no tiene su sede sobre 7 colinas. Sabéis que, como vimos, el libro del Apocalipsis dice bien claro que la gran ramera pues está sentada sobre 7 colinas, tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de las 7 colinas. Pero como el Vaticano, la ciudad del Vaticano, no está sentada sobre 7 colinas, pues dice el clero católico que no puede ser, por tanto, la gran ramera. Mirad, este argumento es falso y es ridículo. El Apocalipsis, hermanos, dice que es la ciudad de Roma la que se sienta sobre 7 colinas. Era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, ya lo dice bien claro. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto lo dijo el ángel ahí en el libro del Apocalipsis, dijo que es la gran ciudad. ¿Cuál era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I? Pues como todos sabemos, era la ciudad de Roma. Ahí estaba la sede de la gran ramera. La ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra no era la ciudad de la Meca, no era la ciudad de Jerusalén, sino que era Roma. Y ahí en Roma es donde estaba la sede, en el siglo I, cuando se fue escrito el Apocalipsis, ahí estaba la sede de esta gran ramera. Luego, como veremos después, esto lo dijimos también la semana pasada, esta gran ramera pasó a la Iglesia de Roma en el siglo IV. La Iglesia de Roma es sencillamente la heredera de la gran ramera, es la heredera del antiguo imperio romano, y ahí es donde se encuentra en Roma una vez más la gran ramera, que es la sede, como sabéis, el centro de poder, donde está el centro de poder de la Iglesia Católica Romana. Por eso, fijaos, hermanos, que a la Iglesia Católica se la llama la Iglesia de Roma también. No, fijaos que no se la llama la Iglesia Vaticana, se la llama la Iglesia de Roma, porque tiene su sede en Roma. Es decir, la gran ramera es sencillamente la Iglesia Católica Romana, ya que es en esa ciudad de Roma, es esa ciudad la que se sienta sobre 7 colinas. Por eso es que desde hace más de 2000 años la ciudad de Roma, como es conocida, como la ciudad de las 7 colinas. También se la llama entre comillas, la ciudad eterna, pero también la ciudad de las 7 colinas. Como dice el Apocalipsis, la ciudad tiene su sede sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Fijaos que unas traducciones bíblicas dicen 7 colinas y otras dicen 7 montes. ¿Qué significa esto? Porque puede ser traducido la palabra griega tanto por monte como por colina. Las 7 colinas, los 7 montes, es igual. En la ciudad de Roma, hermanos, en la ciudad de Roma, la que será destruida por fuego en una sola hora. Además dice el Apocalipsis que cuando sea destruida nunca más será hallada. Se lo leemos en el capítulo 18, versos 17 al 21. Esa ciudad de las 7 colinas. De ninguna manera está hablando de la ciudad de la Meca, sino de la ciudad de Roma, porque era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Y al ser destruida esa ciudad de Roma, pues entonces la Iglesia de Roma también dejará de existir, será totalmente destruida, porque esa iglesia es idólatra, ¿sabéis? Es una iglesia asesina. Durante siglos pues asesinó a millones y millones de cristianos y no cristianos, por medio de las llamadas Santa Inquisición, las guerras, las cruzadas, etcétera. Es una iglesia asesina, por tanto, idólatra. Y esa es la que va a ser castigada, destruida por Dios en una sola hora, por fuego, por medio de, lo más probable, una gran explosión nuclear, pues borre y destruya totalmente la ciudad de Roma, que es la capital de la gran ramera. Mirad, esta gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, vuelvo a repetir, no era solamente la Roma pagana del siglo I, sino que también es la Roma papal. Mira, la mentira de la Iglesia Católica está desenmascarada. La Iglesia Católica Romana, hermanos, no es la verdadera Iglesia de Dios, sino que es la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, la cual se hace pasar, como todos sabemos, por la Iglesia de Dios, por la esposa de Cristo. Sin embargo, es una iglesia fornicaria, adúltera, falsa, es una iglesia comercial, una iglesia apóstata, dada a la más repugnante idolatría, la más diabólica idolatría y hechicería. Y por eso es que al final, pues esta iglesia
será castigada por Dios, será totalmente destruida por fuego en una sola hora. Y la ciudad de Roma entonces nunca más será hallada. Es decir, que dejará de existir, tal como leemos en el capítulo 18, versos 17 al 21. Mirad, si el libro del Apocalipsis la llama la gran ramera, entonces solamente puede referirse a una institución religiosa e idolátrica. Una religión que practica la más nauseabunda idolatría. Es una religión falsa, una religión fornicaria, ya que practica la idolatría en multitud de sus formas. Mira, ciertamente en la Roma pagana del siglo I, la Roma imperial, se practicaba la religión falsa en multitud de formas y con toda clase de idolatrías y de hechicerías. Por eso es que esa Roma pagana del siglo I era también la gran ramera. Pero esta gran ramera, hermanos, esto que quede claro, no desapareció con la caída del Imperio Romano, sino que siguió existiendo dentro de la Iglesia de Roma. Como sabemos todos, pues vino la gran apostasía, la Iglesia de Roma apostató de la fe y se convirtió en una iglesia falsa llena de idolatrías, una iglesia llena de hechicerías, de comercio. Sabéis que la mayor idolatría de todas consiste en adorar una galleta de harina diciendo que es el propio Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad. Esa es la mayor blasfemia y la mayor idolatría. Enseñar que Cristo es una galleta de harina que se come por la boca y luego se expulsa por el trasero y va a parar al retrete, es la mayor blasfemia que se pueda enseñar. Por eso es que dice el Apocalipsis que es una iglesia llena de idolatría, blasfemia, hechicerías, y por lo tanto sus pecados ya han llegado hasta el cielo y será destruida en una sola hora. Por lo tanto, hermanos, es totalmente falso decir que la gran ramera era solamente la Roma pagana del siglo I, que es lo que enseña la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica, el clero católico, ¿qué es lo que dice? Pues que la gran ramera era la Roma, era Roma, pero solamente la Roma pagana del siglo I. Ellos no quieren decir de ninguna manera que la gran ramera sigue existiendo dentro de la Iglesia de Roma. Lógicamente los católicos no van a decir eso. Tienen que decir que la gran ramera era la Roma pagana del siglo I. Y luego estos mismos papistas, que estos católicos, este clero católico, pues también ha soltado la gran mentira de que la gran ramera es la ciudad de la Meca, para que así la gente aparte su vista de la verdadera gran ramera y miren a otro lado. Y así pues la Iglesia Católica Romana queda como inocente. Y por desgracia, pues esa doctrina diabólica ha engañado a algunos, y hay algunos pues que se han tragado esa mentira de que la gran ramera es la ciudad de la Meca. Mirad, es totalmente falso decir que la gran ramera era solamente la Roma pagana del siglo I. ¿Y por qué? Porque esta gran ramera, fijaos, siguió existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana y aún existe en nuestros días. Esta Iglesia apóstata de Roma, como sabéis, pretende ser la única y verdadera Iglesia de Dios en la tierra. Sin embargo, no es la verdadera Iglesia de Dios, ni es la esposa de Cristo, sino que es una gran prostituta, es la iglesia de Satanás en la tierra. ¿Por qué? Porque está llena de idolatrías, llena de abominaciones, llena de asesinatos, pero eso sí, bien disfrazada con un manto de falsa piedad, haciéndose pasar por cristianos, para poder así engañar al mundo entero con sus mentiras, con sus hechicerías, con sus abominaciones. Mirad, al principio de la era cristiana, esta iglesia de Roma era fiel al Evangelio. Era una iglesia que estaba llena de verdaderos cristianos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la epístola de Pablo a los romanos. Una de las mayores, o la mayor, la más importante epístola del apóstol Pablo, a los romanos, a la iglesia de Roma. Sin embargo, con el paso de los siglos, esta iglesia de Roma sencillamente se apartó de la fe, apostató de la fe. Tal como predijo el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 4:1 o en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4. Dijo Pablo bien clarito que Cristo no vendrá sin que antes viniera la apostasía y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos apóstatas, pues dijo Pablo, que apartarían sus oídos de la verdad
y escucharían a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hasta que la Iglesia de Roma pues se convirtió en lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Gracias a Dios, esta gran apostasía predicha por el apóstol Pablo pues no afectó a todos los cristianos, sino que solamente afectó a los cristianos falsos y especialmente a la Iglesia de Roma, la cual, como sabemos todos, se unió al poder imperial de Roma en el siglo IV. La Iglesia Católica se casó con el poder imperial, con el César, y entonces la gran ramera, esta religión falsa que imperaba en la ciudad de Roma, entró de lleno dentro de la Iglesia de Roma, de esta Iglesia apóstata. La Iglesia Católica Romana, el clero católico, suele decir también lo siguiente. Por ejemplo, ellos suelen preguntar lo siguiente: ¿de dónde sacamos nosotros que al ser una mujer ramera, la gran ramera, se hará pasar por esposa de Cristo? ¿De dónde sacamos nosotros eso? Pues mirad, estos católicos no entienden que si es una ramera infiel, como lo llama el Apocalipsis, es porque pretende ser la esposa de Cristo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Señor también, fijaos, que llamó ramera a Jerusalén, porque el Señor consideraba esa ciudad como su esposa. Pero al ir los judíos detrás de la idolatría, Jerusalén sencillamente se convirtió en una ciudad ramera. ¿Cómo te has convertido en ciudad ramera?, dice la Escritura. Lo mismo sucede ahora en el Nuevo Testamento. La gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis es mucho peor y más grande que la ramera de Jerusalén. Por eso fijaos que en el Apocalipsis se la llama la gran ramera. Sin embargo, a Jerusalén jamás en el Antiguo Testamento se la llama la gran ramera. Se la llama ramera, pero no se la llama la gran. Esta gran ramera es otra, aún mucho mayor, y que tiene su sede en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Esta iglesia falsa e infiel solamente puede ser, hermanos, esa iglesia que pretende ser la esposa de Cristo. Pero esa iglesia se ha ido en pos de la idolatría. Así como Jerusalén se fue en pos de la idolatría, también esta iglesia de Roma se fue en pos de la idolatría. Y ahora ya no es evidentemente la esposa de Cristo, sino que es una gran prostituta. Es la madre de otras iglesias, de otras religiones falsas que salieron de ella. Como dice Apocalipsis 17:5, fijaos, dice que tiene un nombre escrito en su frente: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todas las abominaciones, idolatrías, procede de esta Babilonia la Grande, que ahora está de lleno dentro de la Iglesia Católica Romana. Las otras religiones, las sectas protestantes, evangélicas, el Islam, por ejemplo, que fue una creación del Vaticano, fue la creación del Papa. El Islam fue creado por el papismo en el siglo VI, en el siglo VII, pues son hijas de la gran ramera. Esta gran ramera siguió existiendo aún después de la caída del Imperio Romano en el siglo V. Pues esta gran ramera, hermanos, subsiste dentro de la Iglesia Católica Romana, es decir, dentro de la Roma papal, dentro del Vaticano. Es decir, la Roma papal es sencillamente la heredera y sucesora de la antigua Roma pagana de los emperadores romanos. Mirad, fijaos bien, el propio título pagano de Pontifex Maximus, en latín, Pontifex Maximus, que es el título religioso que tenían los emperadores romanos, los antiguos emperadores romanos, pues resulta que es exactamente el mismo título pagano que tienen los papas de la Iglesia Católica Romana. Los papas se hacen llamar, también tienen el título de Pontifex Maximus, sumo pontífice. Esto lo podemos comprobar cualquiera, pues viendo, por ejemplo, algunas medallas o monedas papales, donde claramente aparece esta inscripción latina: Pontifex Maximus. La Iglesia Católica Romana practica todo tipo de comercio con otras naciones. E incluso, fijaos bien que el Apocalipsis dice que comercia también con las almas de los hombres. ¿Y qué es esto de comerciar con las almas de los hombres?
Pues sencillamente por medio de esa doctrina diabólica anticristiana del purgatorio enseñada por la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, donde muchas personas pagan dinero a esa iglesia falsa para que se hagan misas por los muertos, las misas de difuntos, las llamadas misas de difuntos, con el fin de que así la supuesta alma del muerto salga del supuesto purgatorio rumbo al cielo. Y esto es ni más ni menos que puro comercio con las almas. Por eso es que dice el Apocalipsis que también comercia como las almas de los muertos, con las almas, como vamos a ver seguidamente en el capítulo 18. Vamos a leer desde los versos 12 y 13. Apocalipsis 18, versos 12 y 13, que dice lo siguiente: Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, y dice por último lugar, almas de hombres. Almas de hombres. Esta iglesia falsa, esta gran ramera, está repleta, hermanos, de lujos y comercio mundano. Adora imágenes, como todos sabemos, adora a falsos cristos en forma de galleta de harina, al cual llaman Eucaristía o llaman hostia. Es decir, que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis era tanto la Roma pagana del siglo I como la Roma papal. Esa gran ramera está dentro de la Iglesia Católica Romana, la cual, como he dicho, es la sucesora directa de la antigua Roma pagana. Ambas instituciones, la Roma pagana y la Roma papal, son asesinas de millones de cristianos. Fijaos lo que dice Apocalipsis 17:6, que esta gran ramera estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Como sabéis, como todos sabemos, el antiguo imperio romano persiguió a los cristianos y también la Iglesia Católica Romana persiguió a millones de cristianos. A través de siglos de Santa Inquisición, entre comillas, asesinó a más de 50 millones de cristianos. La Iglesia Católica Romana. La Roma pagana, pues como sabéis, asesinaba también en los circos romanos a muchos cristianos. Sin embargo, la Roma papal los torturaba y asesinaba por medio de la llamada Inquisición, la cual, como he dicho, duró cientos de años. Esta Roma papal, idólatra y asesina de cristianos y de no cristianos también, pues pretende ser la única y verdadera esposa de Cristo, la única y verdadera iglesia de Cristo en la tierra. Pero al igual que sucedió con la Jerusalén en el Antiguo Testamento, esta iglesia falsa, esta gran ramera, pues se convirtió también en una ramera, pero aún más grande, aún más malvada, la gran ramera, como dice el libro del Apocalipsis. La idolatría, todo el comercio, los asesinatos, las hechicerías, el lujo de la Roma pagana del siglo I entró de lleno en la iglesia romana, en la iglesia de Roma. Todas esas riquezas mundanas, como sabemos, corrompieron a la iglesia de Roma, la cual al principio, como he dicho antes, fue una iglesia fiel, una iglesia que creía en el verdadero evangelio, como vemos en la epístola pues, de Pablo a los romanos. Sin embargo, siglos después se convirtió en la gran ramera. Roma es la capital de esta gran ramera, porque el Vaticano, hermanos, repito, forma parte de la ciudad de Roma. El Vaticano forma parte de la ciudad de Roma. Desde hace siglos es parte integral de la ciudad de Roma. No son dos ciudades diferentes, sino una sola ciudad. Así lo ha sido durante cientos de años y lo seguirá siendo hasta que la profecía del Apocalipsis se cumpla y esa maldita ciudad de Roma sea destruida por fuego en una sola hora. Y entonces nunca más será hallada. Y es que, como he dicho, el Vaticano, el Vaticano forma parte integral de Roma.
el Vaticano forma parte integral de Roma, hermanos. No son dos ciudades diferentes, son una sola ciudad. Así lo ha sido durante siglos. Y Roma es la capital de esta gran ramera. Por eso es que la Iglesia Católica, repito, no se la llama la Iglesia Vaticana, sino la Iglesia de Roma. Porque es en Roma donde tiene su sede, su centro de poder, esa iglesia falsa. Por ejemplo, si tú quieres ir a visitar el Vaticano, si tú vas al Vaticano, ¿a qué ciudad tienes que ir? Pues sencillamente a la ciudad de Roma, y nada más que a Roma. Por lo tanto, ese falso argumento que suele dar la Iglesia Católica queda totalmente destrozado, porque la capital de la Gran Ramera no es el Vaticano, sino Roma. El Vaticano sencillamente son únicamente unos cuantos palacios donde tiene su morada el papote de turno. Pero esos palacios lujosos, los palacios vaticanos, pues forman parte integral de la ciudad de Roma. La Iglesia Católica afirma, por ejemplo, que la destrucción de la Gran Ramera mencionada ahí en el capítulo 18 del Apocalipsis, versos 17 al 21, se cumplió esta profecía en el siglo V, cuando cayó el antiguo imperio romano, bajo las hordas salvajes de los vándalos, los hunos, etc. Ese es el argumento que suele dar el clero de la Iglesia Católica. Pues bien, vamos a ver con qué facilidad se refuta esa mentira de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la profecía del Apocalipsis, fijaos que dice bien claro que lo que será destruido por fuego en una sola hora será esa maldita ciudad, la ciudad de Roma, como dice bien clarito Apocalipsis 18, versos 17 al 21. La Gran Ramera, fijaos que está identificada con una ciudad, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan, es decir, cuando fue escrito el Apocalipsis. ¿Y qué ciudad era esa? Pues ya hemos visto que era la ciudad de Roma, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis 17, 18. Y cuando esa maldita ciudad sea arrasada por fuego en una sola hora, fijaos que la profecía afirma que desaparecerá, esa ciudad desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Nunca más será hallada. Así lo dice Apocalipsis 18, 21. Ahora bien, hermanos, resulta que cuando cayó el imperio romano en el año, oficialmente en el año 476, es decir, en el siglo V, bajo las hordas de los bárbaros, la ciudad de Roma no dejó de existir, sino que ahí la tenemos. Todavía sigue existiendo la ciudad de Roma y cualquiera puede ir a visitarla, ya que es la capital del actual Estado italiano y también la capital de la Gran Ramera, es decir, de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, hermanos, lo que dice la Iglesia Católica es mentira, ya que la ciudad de Roma no dejó de existir en el siglo V, cuando cayó el Imperio Romano. En segundo lugar, la profecía del Apocalipsis, fijaos que dice bien clarito que van a ser la bestia, es decir, el futuro falso Mesías, y sus 10 reyes aliados, quienes van a destruir la ciudad de Roma por fuego en una sola hora. Así lo leemos en Apocalipsis 17 y 16. El clero católico afirma que esta profecía se cumplió también en el siglo V, cuando cayó el antiguo imperio romano de Occidente bajo las hordas bárbaras. Pues bien, lo que dice la Iglesia Católica, una vez más, es una absoluta mentira, porque esa profecía del Apocalipsis jamás se cumplió en el siglo V. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando la ciudad de Roma sea destruida y nunca más sea hallada. Que nos demuestre la Iglesia Católica cuando la bestia y sus 10 reyes aliados destruyeron la ciudad de Roma en una sola hora. ¿Cuándo ocurrió eso? Jamás, nunca ocurrió. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Por lo tanto, queda destrozado el argumento falso que da la Iglesia Católica. Esta Iglesia dice también que esa bestia, mencionada ahí en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, era el emperador Nerón, el cual, como todos sabemos, quemó la ciudad de Roma en el año 64 después de Cristo. Pero eso es absolutamente estúpido, porque el emperador Nerón no
cumple esa profecía que dice el Apocalipsis, ya que el emperador Nerón jamás tuvo 10 reyes aliados, nunca. Y además la ciudad de Roma no dejó de existir para siempre, sino que fue quemada solamente en su parte antigua y luego Roma fue reconstruida por el emperador Nerón. Por lo tanto, hermanos, lo que dice la Iglesia Católica es otra burda mentira totalmente ridícula, es una mentira contraria a la profecía del Apocalipsis. Esta iglesia falsa dice también que esos 10 reyes aliados con la bestia, mencionados ahí en el capítulo 17, verso 16 del Apocalipsis, dice que no serán 10 reyes literales. Es decir, según la Iglesia Católica, el Apocalipsis está mintiendo. Y luego esta iglesia, por ejemplo, menciona los 10 mandamientos, para decir que sí, que ahí sí que son 10. Pero esta iglesia, ¿que acaso no se entera que los 10 mandamientos del Decálogo son 10 mandamientos? Es decir, el 10 es un número literal en la Biblia. Y lo mismo sucede con los 10 reyes mencionados ahí en el Apocalipsis, que serán los aliados del falso Mesías, de la bestia. Ellos serán 10 reyes literales. El número es totalmente literal, porque todas las cifras, todas mencionadas en el libro del Apocalipsis, son literales siempre. Por ejemplo, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Cuando el libro del Apocalipsis menciona los 7 sellos, ¿cuántos sellos son? ¿Son 18? ¿Son 93? No, son 7. 7 sellos literales. Lo mismo sucede con las 7 copas, por ejemplo, serán 7. Las 7 trompetas también serán 7. Los 2 testigos del Apocalipsis, dice 2. No dice 98, no dice 22, no dice 48. Serán 2. Los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, igual, también será un número literal, serán 144.000 de las 12 tribus de Israel. Son 12 tribus, no son 10, no son 26, son 12 tribus. Por lo tanto, repito, todas las cifras que aparecen en el libro del Apocalipsis son siempre literales. Por lo tanto, esos 10 reyes aliados de la bestia también serán 10 reyes literales. Y estos 10 reyes jamás existieron en los primeros siglos. Nunca. El emperador Nerón jamás tuvo 10 reyes aliados, ni tampoco ningún otro emperador de Roma. Porque esta profecía del libro del Apocalipsis es futura, se va a cumplir en el futuro. Y cuando se cumpla, entonces esos 10 reyes, juntamente con el falso Mesías, la bestia, van a odiar a muerte a la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera. Van a decidir destruirla con fuego en una sola hora, y es entonces cuando la ciudad de Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana, va a ser volatilizada por fuego en una sola hora. Va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra, nunca más será hallada, como dice el capítulo 18, verso 21. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto terminamos la segunda parte, cuando todos estos falsos maestros, papistas, dicen que esa profecía del Apocalipsis se cumplió con la caída del antiguo imperio romano en el siglo V, pues sencillamente están mintiendo, están demostrando ser hijos del padre de la mentira, que es el diablo. Mañana sábado vamos a seguir con este asunto, con este importante asunto, y vamos a analizar otra serie de argumentos que la Iglesia Católica Romana siempre esgrime para hacernos creer que ella no es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Y como dije anteriormente, por desgracia, ha hecho creer la Iglesia Católica, también ha hecho creer a otros, que la gran ramera es la ciudad de la Meca, cuando es totalmente falso. La Meca, el Islam, el maometismo, es hija de la gran ramera. El Islam está demostrado que fue creado por la Iglesia Católica Romana, especialmente por el poder papal, por el papado. Fue el papado quien inventó el maometismo, inventó esa religión falsa. ¿Con qué propósito? Pues sencillamente con el propósito de asesinar, de matar a todos los verdaderos cristianos. La Iglesia Católica Romana en los primeros siglos, los verdaderos cristianos fueron perseguidos por la Iglesia Católica,
y estaban creciendo mucho, especialmente por Oriente Medio, y entonces se creó el Islam para liquidar, para asesinar a estos verdaderos cristianos. La Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, siempre ha utilizado al Islam, al maometismo, para perseguir y asesinar a los verdaderos cristianos. Es realmente el poder papal quien creó el Islam. De modo que aquellos que enseñan que el Islam, que la Meca, la ciudad de la Meca, es la Gran Ramera, pues no es cierto, es un descomunal error. La Meca o el Islam es sencillamente una hija más de la Gran Ramera, es decir, de la Iglesia Católica Romana. Bueno, mañana veremos la tercera parte sobre este asunto, y ya si tenéis comentarios, si tenéis preguntas, ya podéis activar los micrófonos y podéis comentar, hermanos. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Picasso que él dice que la Gran Ramera no es ni Roma ni la ciudad de la Meca. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Picasso que dice él que tiene claro que la Gran Ramera no es ni Roma ni la ciudad de la Meca. Bueno, supongo que para ti la Gran Ramera entonces será Jerusalén, ¿no? Pues hemos estado analizando que también es imposible que se trate de la ciudad de Jerusalén. La Gran Ramera no es ni Jerusalén ni la Meca, porque Jerusalén no era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. La ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Roma, no era ni Jerusalén ni la Meca. Pido palabra. Sí, adelante, hermano John, adelante. Bien, esos argumentos de que Jerusalén es la Gran Ramera, esos argumentos yo los he analizado mucho y también son errados, porque hay muchas cosas que no encierran, es decir, esa idea no encierra, y por eso no es la Gran Ramera. Pero el Vaticano, es decir, Roma, sí encierra la idea, es decir, sí completa todo de que es la Gran Ramera. Es tanto así que hoy en día Roma, la Gran Ramera, tiene un gran poder político, es decir, es una de las grandes que influyen en las decisiones de la toma de decisiones entre las reuniones de la ONU, y además de todo eso posee un banco que está considerado creo que entre los 7 o los 8 de gran lavado de dinero, por si alguno no lo sabe, y se ha dedicado mayormente a eso, a dar la información de que ellos no son, desde hace gran tiempo, de que no es la Gran Ramera, para a los creyentes y hacerles creer que es Jerusalén la Gran Ramera, pero se cae por su propio peso esa idea. Paso palabra. Gracias, hermano John. No, y es que además el Apocalipsis dice que la Gran Ramera es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y yo pregunto a Picasso, ¿la ciudad de Jerusalén era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I? ¿A qué no? Pues no. Era la ciudad de Roma. Picasso cita el pasaje de Jesús en Lucas 13:34, dice aquí en el chat, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise yo reunir a tus hijos como la gallina reúne su pollada debajo de sus alas? Y vosotros no la habéis querido. ¿Y dónde dice este pasaje que Jerusalén sea la Gran Ramera? ¿Dónde lo dice Picasso? Evidentemente Jerusalén mataba a los profetas, eso nadie lo niega, claro que mataba a los profetas, pero nunca en la Biblia Jerusalén se la llama la Gran Ramera. Se la llama ciudad ramera en el Antiguo Testamento, ramera, pero no la gran. Tú estás confundiendo, Picasso, la Gran Ramera, con la ramera del Antiguo Testamento, que efectivamente era Jerusalén. Pero en el Nuevo Testamento se habla de otra ramera aún mucho más grande. Por eso en el Apocalipsis se la llama la Gran Ramera. Y esa Gran Ramera no es Jerusalén. No es Jerusalén porque esta Gran Ramera, Picasso, era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra. Está identificada con una ciudad. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad es? No, tú analiza, pero tú piensa, Picasso.
Yo te pregunto, ¿qué ciudad era la que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I? ¿Era Jerusalén o era Roma? Dilo aquí en el chat. ¿Era Roma o era Jerusalén? El Apocalipsis dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina, está hablando en tiempo presente, que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando fue escrito el Apocalipsis, ¿cuál era la ciudad que reinaba, que gobernaba sobre los reyes de la tierra? ¿Cuál era la ciudad imperial en el siglo I? ¿Era Roma o era Jerusalén? Era Roma. Era Roma, no era Jerusalén. De modo que es imposible que la gran ramera sea Jerusalén. ¿Está? Sí, adelante hermano John, adelante. Y además hay personas que también se confunden, tienen la confusión de confundir a la bestia con la gran ramera. Y confunden a la persona para hacerles creer esa teoría. Cedo palabra. Sí, así es. Cuando lo que dice el Apocalipsis es que la bestia se sienta sobre la gran ramera. Está hablando de dos entidades diferentes. La bestia, que es el poder político, y la gran ramera, que es el poder religioso. El poder religioso, la gran ramera, está llevando al poder político y está unida al poder político. Eso es lo que significa la unión del Estado con la Iglesia. La unión de la Iglesia con el Estado, pues es lo que describe el Apocalipsis. Una bestia sentada sobre una ramera, la prostituta, perdón, al revés, me he equivocado. Una prostituta sentada sobre la bestia. Sentada sobre la bestia. ¿Qué significa esto? Que la ramera, la prostituta, está guiando a la bestia. Está controlando el poder político. Ese es el significado de ese simbolismo que aparece en el Apocalipsis. A ver, pregunta Picasso en el chat, dice, a ver, ¿quién está de acuerdo contigo? Ocurre que la gran ramera no es una iglesia sino una ciudad, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Como notarán, la Iglesia Católica no es una ciudad. Vamos a ver, Picasso, la Iglesia Católica está identificada con una ciudad. ¿Qué ciudad es esta? La ciudad de Roma. Por eso la Iglesia Católica, ¿cómo se la llama? La Iglesia de Roma. Es igual que la Iglesia de Cristo. Mira, Picasso, a ver si lo entiendes. La Iglesia de Cristo está identificada con una ciudad también. ¿Qué ciudad es? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén celestial es la Iglesia de Cristo. Igual ocurre con la Gran Ramera. La Gran Ramera está identificada con una ciudad mundana, que es la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas. La ciudad de las 7 colinas es Roma, no es Jerusalén. Y ahí donde está la sede, el centro de poder de la gran ramera, que es la Iglesia de Roma. Está ahí, en Roma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando dice que la gran ramera es una ciudad, significa que esa gran ramera está identificada con una ciudad. Igual que la Iglesia de Cristo está identificada con una ciudad, que es la Nueva Jerusalén celestial, la Iglesia de Roma está unida, está identificada con una ciudad, que es la ciudad de Roma. Así de simple. Y evidentemente al clero católico también le interesa y le gusta muchísimo que la gente crea que la gran ramera es la ciudad de Jerusalén. Les encanta, porque así ellos quedan inocentes, así la vista se aparta de ellos, y que la gente mire a otro lado, y así no reconozcan pues quién es verdaderamente la gran ramera. Eso al clero católico le encanta, que la gente crea que la gran ramera es Jerusalén o es la ciudad de la Meca. Ellos aplauden y le encantan que la gente crea eso. A los jesuitas, por ejemplo, les encanta que la gente crea que es Jerusalén la gran ramera, o es la Meca, o que es la Meca. Bueno, dice el hermano Picasso en el chat, dice sencillo, tanto católicos como cristianos son parte de la ramera porque estos no les gusta el pacto de Dios. Pues es lo que estamos diciendo, que los católicos son hijos de la gran ramera, forman parte de la gran ramera. Y los evangélicos, protestantes, son hijos de la gran ramera. Eso es lo que estamos diciendo. Las iglesias evangélicas, el Islam, son hijas, proceden de la gran ramera, de la Iglesia de Roma. Nacen de ahí, proceden de ahí. Y por eso se llama la madre de las rameras.
Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y una cosita más, que es que también hoy en día, si se dan cuenta, la gran ramera está muy dedicada y empecinada al ecumenismo católico, es decir, a las uniones de todas las religiones, ¿eh? A su madre, a la gran madre ramera, que es ella. Ese es uno de los puntos que siempre debemos de ver, que es que hoy en día esa iglesia está empecinada en unir todas las religiones del mundo para atraerlas a ella, tal como ella hizo, que abrazó todas las abominaciones de la tierra, dedicaciones a cultos de muertos, estatuas y todas las cosas, todas esas abominaciones la tomó ella y así mismo lo está haciendo hoy en día. Cedo palabra. Así es, ese es el propósito, el objetivo del movimiento ecuménico, o sea, unirse incluso con la religión satánica del Islam, del maometismo. Por eso veréis al papote, por ejemplo, el anterior papote, Juan Pablo II, este hijo de Satanás, pues ¿qué hacía? Cogía el Corán y lo besaba. Para el poder papal, Mahoma, que era uno de los mayores falsos profetas que ha existido, pues la Iglesia Católica, no sé si sabréis, que le considera a Mahoma como un verdadero profeta de Dios. Y los papas de la Gran Ramera de la Iglesia Católica besan el Corán, porque lo consideran un libro inspirado por Dios, un libro revelado por Dios. ¿Por qué? Porque el Islam es creación de la Iglesia Católica Romana. El poder papal creó la religión del Islam. Y el objetivo es que el Islam pues regrese, esta hija de la Gran Ramera, regrese a la Iglesia Católica Romana, regrese a su hija, a su madre romana. Ese es el objetivo. Cuando el Islam se une a la Iglesia Católica Romana y también el judaísmo anticristiano se une a la Iglesia Católica Romana, es cuando vamos a conocer la mayor persecución contra los cristianos de toda la historia. Es cuando se va a desatar esa gran persecución mundial. Es cuando la Gran Ramera, como dice el Apocalipsis, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ahí se va a cumplir esa profecía también. Por lo tanto, el ecumenismo es el objetivo, ¿no? Es unir especialmente las tres grandes religiones, que son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Unirlas y tener pues el centro de poder, primero en Roma, primero va a ser en Roma y después pues se va a convertir Jerusalén en la capital religiosa durante el gobierno mundial de la bestia. Y es cuando se va, pues esta gran ramera va a ser destruida, estas religiones van a ser destruidas por la bestia y sus 10 reyes aliados, y se va a implantar la religión única del satanismo durante el gobierno mundial de la bestia. Lo dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Dice que van a adorar a Satanás y a la bestia. Esa va a ser la religión que va a imperar durante el gobierno mundial de la bestia. Lo que van a hacer es van a destruir a la gran ramera, a estas religiones falsas, y se va a implantar esa religión mundial del satanismo. Bueno, deciros también que el domingo voy a tener un debate aquí en la sala de charlas con un hermano, que ya lo tuve el otro día, también hace unas semanas. Tuvimos la primera parte del debate sobre el asunto del sábado. Si los cristianos tenemos que guardar el sábado o no tenemos que guardar el sábado. Entonces el domingo a la misma hora tendré el debate con este hermano. Si queréis estar luego en la sala para escucharlo. Bueno, pregunta la hermana Lisette en el chat que los saduceos y los fariseos ¿qué religión practicaban? Bueno, pues practicaban un judaísmo pervertido, un judaísmo falso, corrompido. Los fariseos pues eran y los saduceos, como sabéis, fueron los que condenaron a muerte a Jesús, odiaban a Jesús y odiaban también a los seguidores de Jesús, a los primeros cristianos. La religión de ellos pues era una religión pervertida y alejada de las Sagradas Escrituras y alejada de la Torá realmente. Entonces era una religión falsa, ese tipo de judaísmo. Sabréis que bueno, el apóstol Pablo, por ejemplo, él fue fariseo, él perteneció a la secta esta de los fariseos antes de que se convirtiera a Cristo. Y después abandonó esta secta y fue escogido por Jesús pues como apóstol para predicar el evangelio. Él perteneció al fariseísmo.
Sí, bueno, pregunta, dice Lisette, que si podría ser como un tipo de catolicismo moderno. Sí, bueno, entre los fariseos y saduceos había entre ellos también diferencias. Unos creían en la resurrección, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos pues no creían en la resurrección de los muertos. Igual pasa parecido con dentro de la Iglesia Católica Romana. Hay católicos que unos creen en la resurrección, pero otros no creen en la resurrección de los muertos. Incluso hay católicos que no creen, que rechazan la resurrección literal de Cristo. No creen en la resurrección de Cristo. Hay algo parecido a como ocurría con los fariseos y los saduceos. Entonces sí, hay un cierto paralelismo entre el fariseísmo y el saduceísmo. Ahí tenían algunas diferencias. Pero claro, ellos decían que su religión era la verdadera, claro, cada uno de ellos. Es lo que ocurre con todas las religiones falsas. Generalmente suelen decir que ellos son la única religión verdadera, la única iglesia verdadera, y el resto son falsas. Quería aportar también que en la Iglesia Católica Romana, porque ese es uno de los puntos que siempre tenemos que ver, es la que se ha inventado también todas esas doctrinas falsas que hacen errar a las personas, tanto como los sufrimientos eternos, el Dios trino, todas esas cosas también, y todas las cosas nuevas que se han inventado también, simplemente la ha inventado el clérigo católico romano. Esas dos palabras. Así es, y las hijas de la Iglesia Católica pues también enseñan las mismas doctrinas. O sea, las iglesias protestantes evangélicas enseñan las mismas que su madre romana. Enseñan la doctrina falsa del trinitarismo, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno. Bueno, pues esas tres doctrinas esenciales pues son enseñadas por todos, tanto por la madre como por las hijas. Porque una hija generalmente siempre se parece a su madre. Procede de su madre y por lo tanto pues se parece. Pues lo mismo ocurre con las iglesias evangélicas. Se parecen a su madre romana porque enseñan las mismas doctrinas que su madre. Y para estas épocas de la Cuaresma y Semana Santa, ellos prohíben comer carne, dado que todos los alimentos son puros, pues Dios lo ha hecho, pues ellos prohíben eso hoy en esta semana. Cedo palabra. Sí, además es un cumplimiento de una profecía de Pablo. Vamos a leerla. Se encuentra en Primera de Timoteo, cuando habla de los apóstatas de la fe. Fijaos como aquí da una serie de detalles el apóstol Pablo que identifican pues a la gran ramera, a la apostasía. Vámonos a Primera de Timoteo. Los alimentos puros e impuros, esto es otro tema que ya hablaremos otro día. La Biblia claramente hace una clara diferencia, el Nuevo Testamento, entre animales limpios y animales inmundos, entre animales puros y animales impuros. Incluso en el Nuevo Testamento se hace una clara diferencia. Pero eso lo veremos otro día. Vamos a leer el pasaje de 1 Timoteo. Capítulo 4, que dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fijaos que estos apóstatas de la fe prohibirían el matrimonio, prohibirían casarse. Es precisamente lo que ocurre en el clero católico romano. La Iglesia Católica Romana prohíbe casarse a sus sacerdotes y además manda abstenerse de alimentos que Dios creó, que es lo que decías tú antes, hermano. En la Cuaresma, la Iglesia Católica Romana desde hace muchos siglos prohíbe comer carne, es decir, prohíbe abstenerse de alimentos que Dios creó. Son detalles que identifican claramente a la Iglesia apóstata. Y dice bien claro Pablo que escucharían a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas doctrinas que enseña la Iglesia Católica Romana, como son el celibato, el prohibir casar a sus sacerdotes y el abstenerse de alimentos que Dios creó, pues identifican a la Iglesia apóstata. A ver, Picasso, si tienes micrófono, hermano, puedes hablar, porque esto es la sala de charlas
y así pues otras personas podrán escuchar. Los que tenéis micrófonos, pues haced como hace el hermano John, y utilizarlo si queréis hablar. Ok, hermano, lo que pasa es que tengo un perro que está ladre y ladre y no me deja. Permíteme. Ya le oigo. Bueno. Entonces, es que quisiera hablar, sí, pero el perro está a ladre y ladre. Pero bueno, rapidito, mira, adelante, este pasaje que has leído, yo creo que concuerda más, no tanto de que prohíban casarse a los sacerdotes, sino que prohibirán casarse a quienes. ¿Quién es el novio? ¿Quién es la novia? El novio es Jesús, la novia es su iglesia. Va por ahí, no por el lado de los sacerdotes. Paso palabra. A ver, es que no he entendido ni papa. Por ahí por Jesús, dices que el novio es Jesús, la novia es la iglesia. A ver, la profecía de Pablo dice que estos apóstatas de la fe prohibirían casarse, ¿vale? Claro, hermano, por lo tanto, no puede referirse a Jesús. Aquí lo que prohibirán es casarse con Jesús. Acuérdate que Jesús cuando venga viene a celebrar las bodas del Cordero. A ver, eso lo añades tú. Eso de que prohibirán casarse con Jesús, eso lo añades tú. Eso no lo dice el texto. No. Es que eso también lo añades tú, que prohibirán casarse los sacerdotes. Eso no tiene nada que ver con la apostasía. ¿Cómo que no? Vamos a ver, ¿qué iglesia es la que manda abstenerse de alimentos que Dios creó? Lo ha dicho antes el hermano John. En la Cuaresma, a ver si lo entiendes, Picasso, durante la Cuaresma, la Iglesia Católica Romana manda abstenerse de alimentos que Dios creó. Es una profecía, esa profecía de Pablo se cumple literalmente en la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera. Esa profecía de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, se cumple literalmente en la Iglesia Católica Romana, que es la que manda abstenerse de alimentos que Dios creó, y la que prohíbe el matrimonio. Claro que la Iglesia Católica prohíbe el matrimonio. A sus jerarcas, a los sacerdotes, les prohíbe casarse. Es una profecía que se cumple en la Iglesia Católica Romana. Esto no tiene que ver absolutamente nada con Cristo y su Iglesia. O sea, ¿cómo va a ser Cristo y su Iglesia? No, está hablando del matrimonio, y de abstenerse de alimentos que Dios creó, que es lo que hace en la Cuaresma la Iglesia Católica Romana. Manda abstenerse de alimentos y punto. Es una profecía que se cumple en la Iglesia Católica Romana. Si algún hermano quiere aportar algo. Eso que dice Picasso se cae, porque es que todo buen cristiano incluso los primeros cristianos no le prohibieron casarse con Cristo, es decir, creerle a Cristo. Ellos fueron y murieron incluso por la fe. Eso nadie te lo impide, Picasso. Es decir, si mi fe es más fuerte, incluso me quieren matar, nadie me va a impedir que siga creyendo en Cristo. Cedo palabra. A ver, dice Picasso, gracias hermano, dice Picasso que no sabes lo que es apostasía. Aquí sabemos muy bien lo que es la apostasía. Apostasía significa desviarse de la verdad, apartarse de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues tu palabra es verdad, las Sagradas Escrituras. Apartarse de la verdadera doctrina, apartarse de las Sagradas Escrituras, eso es lo que significa apostatar de la fe. Eso es la apostasía. El abandono de la verdad, el alejarse de la verdad, desviarse de la verdad, eso es lo que significa apostasía. Y eso es lo que hizo la Iglesia Católica Romana. O sea, al principio, como decía en el estudio bíblico que he compartido, pues al principio la Iglesia de Roma era una iglesia pura, era una iglesia que tenía la verdadera doctrina, y con el paso de los años, con el paso de los siglos, pues se convirtió en una iglesia apóstata, se convirtió en una gran ramera, se apartó del esposo celestial, que es Cristo, y se unió al emperador romano, al César, y por lo tanto se convirtió en una gran ramera, en esta gran ramera que menciona el Apocalipsis. Pues lo que estamos diciendo, Picasso, la apostasía es apartarse de la verdad, es un abandono de la verdad,
desviación de la verdad, es decir, de las Sagradas Escrituras, porque es la verdad, la palabra de Dios es verdad, dice la Escritura, tu palabra es verdad. La apostasía es eso, un apartarse de la verdad, para seguir doctrinar de demonios. Por eso dijo Pablo, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinar de demonios. Y estos apóstatas prohibirían casarse y prohibirían abstenerse de alimentos que Dios creó. A ver, ha pedido palabra el hermano Andrés. Adelante, hermano Andrés. Y si ustedes analizan o estudian la historia de la Iglesia Católica, también se van a dar cuenta del gran paganismo que tiene la Iglesia. Si ustedes se dan cuenta y ven videos del Papa reunido con las autoridades, se van a dar cuenta que el Papa siempre está vestido de negro y el resto está vestido de negro porque él se considera santo. Y eso viene de Cristo, por supuesto que no. Eso es apostatar de la fe y creerse santo, y siendo que el único santo aquí es Jesucristo y el Padre, y nadie más. Paso palabra. Muy bien, gracias, hermano Andrés. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Picasso, dice que entonces nada tiene que ver si se casan o no los sacerdotes, porque eso no es apostasía. Vamos a ver, Picasso, el prohibir el matrimonio a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Silencia el micrófono, hermano Andrés, que lo tienes activado. Gracias. Prohibir el matrimonio a los sacerdotes de la Iglesia Católica, pues claro que es apostasía, porque la Biblia dice el apóstol Pablo bien clarito que el obispo es necesario que sea marido de una sola mujer. El obispo, el pastor, en las iglesias, los pastores tenían que ser casados. Por lo tanto, prohibir el matrimonio a los obispos, a los sacerdotes, pues es apostasía, es apartarse de la verdad. Me lo dijo Pablo bien claro, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Lo dice Pablo. Por lo tanto, el prohibir el matrimonio es apostasía. Hermano Tito, lo último que quería, pero eso es como pregunta, es que creo que también la Iglesia Católica Romana cambió los tiempos con relación a cómo se calculaban y nos volvimos, creo que fue al calendario gregoriano. Quiero saber más o menos si alguien tiene y puede aportar algo sobre eso. Gracias, hermano John. Sí, la Iglesia Católica cambió el calendario del romano al calendario gregoriano. Cambió los tiempos, además dice la profecía de Daniel que también cambiaría la ley. Dice que intentará cambiar los tiempos y la ley. Y efectivamente, la Iglesia Católica Romana también ha cambiado la ley. Sabéis que la Iglesia Católica Romana cambió, por ejemplo, los 10 mandamientos. Vosotros leéis los 10 mandamientos en el catecismo de la Iglesia Católica y son muy diferentes a como lo dice la Biblia. Por ejemplo, el mandamiento pues del sábado lo quitó de los catecismos la Iglesia Católica Romana. El mandamiento de no hacer imágenes y de no postrarse ante ellas para honrarlas también lo eliminó la Iglesia Católica, es decir que cambió la ley también, la ley de Dios. Es otra profecía que se cumple dentro de la Iglesia Católica Romana. A ver, pregunta Dacieli en el chat: si se supone que la ley fue abolida en la cruz, ¿por qué el papado cambió la ley? Bueno, ¿dónde dice la Biblia que la ley fue abolida en la cruz? ¿Cómo que la ley está abolida? La ley nunca dice la Biblia que esté abolida. La ley de Dios. Somos nosotros los cristianos los que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, pero nunca dice la Biblia que la ley hubiera sido abolida con la muerte de Cristo. La ley no está abolida. Cristo murió la ley nos condena a la muerte, dice la Biblia, que la ley es santa, justa y buena, dijo el apóstol Pablo. Si la ley es buena, santa y justa, ¿cómo la ley va a estar abolida? ¿Quién se inventó esa historieta, esa mentira de que la ley de Dios está abolida? Eso nunca lo enseña el Nuevo Testamento. Y pregunta entonces Dacieli, pregunta en el chat: entonces ¿se debe guardar la ley? Bueno, ¿dónde dice la Biblia que los cristianos tengamos que guardar la ley? En ninguna parte. Lo que dice la Escritura es que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Pero los cristianos hemos muerto a la ley. Dice la Escritura que ahora estamos bajo la gracia, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el Nuevo Testamento. La ley ya no nos puede condenar. La ley no nos puede condenar, la ley de Moisés, porque hemos muerto a esa ley
mediante el cuerpo de Cristo, pero la ley no está abolida. ¿Queda claro? Esto que quede claro, son los cristianos los que hemos muerto a la ley. Pero nunca dice el Nuevo Testamento que la ley de Dios esté abolida. Además, ya lo dijo Jesús, no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. O sea, Cristo no vino a abolir la ley. Por lo tanto, ¿por qué dicen algunos que la ley de Dios está abolida? Si Cristo dijo que no vino a abolir la ley, os fijaos de la terrible contradicción. La doctrina de que la ley de Dios está abolida es otra burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Aquellos dicen que la ley de Dios ya no existe, que la ley de Dios está muerta, que ya dejó de existir, pues es absolutamente mentira. La ley lo que hace es condenarnos a muerte y luego nos lleva a Cristo para recibir la vida, para recibir la justificación. Ese es el objetivo de la ley. Nos mata, nos condena a muerte, nos mata y después nos lleva a Cristo para recibir la vida eterna. Pues es fácil de entender, de hacer, y lo estoy diciendo más claro, no lo puedo decir. Lo que enseña el Nuevo Testamento es que los cristianos hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso lo dijo Pablo. Habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos. La ley de Dios no está abolida porque dice el apóstol Pablo que la ley es santa, justa y buena. ¿Queda claro? Está hablando en tiempo presente. Si la ley de Dios hubiera sido abolida con la muerte de Cristo, pues ¿sabes lo que hubiera dicho el apóstol Pablo? Pues hubiera dicho, la ley de Dios, la ley era tiempo pasado, santa, justa y buena. Eso es lo que hubiera dicho Pablo, ahí en Romanos 2. Pero no, el apóstol Pablo dijo bien claro que la ley es santa, justa y buena. De modo que la ley de Dios no fue abolida con la muerte de Cristo. Aquellos iglesieros que enseñan que la ley de Dios fue abolida con la muerte de Cristo sencillamente no tienen ni idea de lo que hablan y están pervirtiendo las Sagradas Escrituras. Quería hacerle una pregunta, hermano Tito, porque muchos de los que toman la base de que Jerusalén es la gran ramera utilizan Apocalipsis 18:24, donde dice, y se halló en ella la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Si usted o alguien puede dar un aporte, cedo palabra. Gracias, hermano. Bien, pues eso lo que significa es que la religión falsa pues está llena de la sangre de los profetas, de los mártires de Jesús. La gran ramera que existía en el siglo I en Roma, la Roma pagana, estaba también ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, porque Roma persiguió a los primeros cristianos. Jerusalén también persiguió a los primeros cristianos, también es culpable del asesinato de muchos cristianos. A ver, hermano Picasso, silencia el micrófono, lo tienes activado. Vale, gracias. Entonces, cuando habla la Biblia de que está... A ver, ese micrófono, ese silencio, por favor. Entonces, cuando la Biblia dice que Babilonia la Grande, ahí fue hallada la sangre de los profetas y de todos los que fueron muertos en la tierra, está hablando de la Babilonia la Grande, es decir, de esa religión mundial, esa religión falsa mundial, el imperio mundial de la religión falsa, que está ebria de la sangre de los santos, es culpable del asesinato de millones de personas, cristianos y no cristianos. Pues esta religión falsa asesinó a millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia. Esta gran Babilonia, esta Babilonia la Grande, pues es culpable del asesinato de cientos de miles de millones de personas. Eso es lo que significa ese pasaje del Apocalipsis. Es decir, que no solamente se está refiriendo a la Iglesia Católica Romana, evidentemente, también se está refiriendo a la Roma pagana del siglo I, también se está refiriendo a Jerusalén, que también es culpable del asesinato de los profetas de Dios. Todas estas religiones falsas forman Babilonia la Grande. Babilonia es una palabra que significa confusión. Esta gran Babilonia es la religión falsa mundial, la cual pues es culpable del asesinato de cientos de millones de personas, de cientos de miles de millones a lo largo de la historia. O sea, mañana sábado tendremos la tercera parte de este ciclo sobre la identidad de la gran ramera,
Y el domingo tendré un debate aquí en la sala de charlas con un sabatario. Dice que hay que guardar el sábado o no hay que guardar el sábado. Bueno, pues tendré el debate con este hermano. Bien, pues nos vamos a marchar ya. Y ya sabéis, mañana sábado y el domingo tenemos también una charlita, una reunión. Habrá un debate con un sabatario. Bueno, un sabatario que él dice que no guarda el sábado. O sea, él enseña a este hermano que tenemos que guardar el sábado, pero él no lo guarda. Él dice que no lo guarda. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, por esta reunión. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta reunión que hemos tenido. Gracias por los hermanos que se han podido reunir y que hemos podido aprender más de las Sagradas Escrituras. Te pedimos que esta charla bíblica sirva para que otros muchos puedan salir de esta Babilonia la Grande, de esta religión falsa, mundial, de este pueblo de Dios que todavía hay dentro de esta Babilonia la Grande, pues escuchen el llamamiento tuyo, Padre Celestial, y puedan salir y puedan abandonar estas religiones falsas para estar unidos a tu pueblo. Gracias, Padre, por habernos librado, de la condenación y habernos regalado la vida eterna, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para dar su vida por nosotros. Ayúdanos a perseverar en esa fe que hemos conocido, en esta enseñanza, en este conocimiento que tenemos, pues perseverar hasta el final, en medio de tanta confusión religiosa, tanta apostasía y tanta mentira y falsedad como existe en el mundo, especialmente en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata. De modo que guíanos con tu Espíritu a toda la verdad hasta que lleguemos a la meta, al reino tuyo que nos has prometido. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado nos veremos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos aquí, si Dios quiere, en la sala de charlas bíblicas. Hasta mañana, hermanos, que paséis bien.